Saludos amigos, familia, bienvenidos a mi canal, su casa. Y para aquellos nuevos suscriptores les doy la bienvenida a esta, su familia. Primero que nada le quiero dar gracias a Dios y a todos los oyentes, aquellos seguidores del Fénix Índigo desde el principio, por hacer que todo esto sea una realidad. Permíteme recordarles que el libro completo del Fénix Índigo es completamente gratis y está disponible en Wattpad. Y no olviden darle like si les gusta el contenido. Y si no te has suscrito, suscríbete. Bueno, aquí les dejo Fénix Índigo parte 5. Espero que lo disfruten. Fractura emocional. Un día decidieron destapar la caja de Pandora, provocando el peor de los atropellos emocionales cuando Carmen le comunica a la niña que su papá y ella se divorciarían. Ese día el cielo se abrió provocando una tormenta sorpresiva, porque el Padre Celestial no podría evitar el sufrimiento que le causarían a una de sus hijas. Lloró desde el cielo y sonaron los truenos y los relámpagos. Azul, con los ojos sollozos y la voz temblorosa, pues ella amaba a su papá y ella no quería perderlo. Azul le dice a la madre: «Mamá, ¿puedo irme a vivir con mi papá?» Y Carmen le contesta: No puedes ir con él, porque él no es tu verdadero padre, Azul. Como ella no esperaba esa respuesta, comenzó a llorar y, confundida sin saber qué decir, Azul le dice: «¿Y entonces quién es mi padre? ¿Dónde está?» Carmen le contesta: «Él es un cubano que se llama Jesús y está preso cumpliendo 3 cadenas perpetuas». Era una confesión desgarradora para una niña de tan solo 10 años. Azul ya nunca volvió a ser la misma, porque ese día le habían atropellado la inocencia y aplastado la alegría. Vivió pensando que su vida era perfecta, pero no. Solo fue una mentira que duró 10 años. Sintió que toda su familia había conspirado para engañarla y privarla de su origen, ya que tampoco conocía a ningún familiar por parte de su padre biológico, y mientras más preguntaba sobre su origen, más confundida la dejaban, quedándose incompleta, ya que le faltaba la mitad de su historia. Ella, a esa edad, decide por ella misma buscar a su padre y a sus familiares sin tener éxito. Ella sabía el nombre y apellido de su padre biológico, también lo decía su certificado de nacimiento, pero era como buscar una aguja en un pajar, pues no tenía muchos datos. Su madre le había dicho que él estaba en la cárcel, y un día, husmeando en las pertenencias de su abuela Mariana, como era de costumbre, encuentra una fotografía vieja donde había un hombre que ella no conocía. Corre donde su madre y le dice: «Mamá, ¿quién es él?» Y Carmen le contesta: «¿Dónde encontraste esta fotografía, Azul?» «Estaba en la cajita de las fotos de la abuela Mariana». Carmen le dice: «Él es tu padre». Pero Azul ya esperaba esa respuesta, pues ella posee el don de la intuición. Fue la última vez que vio esa foto, porque su madre la desapareció, pues ella no quería nada con aquel hombre que un día la traumatizó tanto, ya que él era un hombre agresivo y muy impulsivo. A pesar de eso, Azul soñaba con el día en que lo encontraría. Ella grabó en su memoria aquella fotografía y con ella la seguridad de que un día lo encontraría. Ella siempre sospechó que la historia de su madre, que un día contó acerca de su padre biológico,
traía muchas inconsistencias y no podía ser del todo cierta, ya que muchas veces la madre de Azul se contradecía cuando Azul, tiempo después, retomaba las mismas preguntas y las respuestas variaban. En esos tiempos no existían los avances que hoy existen para encontrar a las personas, así que pasaría mucho tiempo antes de encontrar alguna pista, no solo de su verdadero padre, sino que también de toda su familia. La muerte. 2 años más tarde, 1993, el padrino de Azul enfermó de forma irreversible. Fue diagnosticado con Alzheimer. Olvidaba todo y cada día que pasaba era peor. Llegó un momento dado en el que él dejó de reconocer a la niña y ella se negaba a perderlo. Pero él, en un momento de lucidez, le dijo a Azul que ya se preparaba para partir pronto y que lo único que lamentaba era tener que dejarla sin protección. Ella comenzó a llorar desconsolada y se negó a creer que la muerte vendría pronto hacia su padrino Don Ángel O. Azul experimentaría por primera vez la pérdida de un ser querido, ya que para ella Don Ángel O era su todo. Lo amaba como a nadie en el mundo y su pérdida dejó a Azul un enorme vacío. Poco a poco se fue acostumbrando a las desgracias, pues era una tras la otra. Ya no tenía a su papá José, que la crió, y a su segundo padre, que era el padrino. Carmen, la madre de Azul, estando sola, toma malas decisiones y se refugia en el alcohol. Cada vez se destruye más y más, y en el paso su hogar y a sus hijos. La abuela de Azul, siendo una mujer anciana y cansada de ver todo lo que ocurría en ese hogar, decide distanciarse un tiempo y atender asuntos en el extranjero, donde vive su hija Violeta, que vivía en Las Vegas, Nevada. Carmen a veces llegaba a la casa y a veces no. A veces desquitaba su frustración con Azul y hasta le pegaba. Los vecinos ya estaban hartos de los gritos que salían de la casa a cualquier hora, y un día llamaron a la policía y la vida de Azul y sus hermanos tomaría otro rumbo, lleno de más sufrimientos. La separación. La policía entró a la casa rompiendo la puerta de la entrada. Ya estando dentro, la policía encuentran a Carmen sobre su hija cuando la golpeaba. Lograron separarla, arrestaron a la madre, se llevaron a sus otros hermanos que se encontraban en otros cuartos durmiendo y los llevaron a todos a un cuartel de la policía, donde ahí los separará el departamento de la familia. Toman custodia temporal de todos los menores por orden de un juez la misma noche del incidente. Abren un caso por abuso infantil y todos son ubicados en hogares sustitutos, y así pasan su primer año de hogar en hogar. Todos son ubicados en hogares distintos y sin contacto entre ellos. A veces, el trabajador social del caso organizaba visitas familiares en las oficinas del departamento de niños. A veces se lograba juntar todos los hermanos con la madre y a veces no. Era frustrante porque cuando no se lograba, regresaban tristes y el corazón roto, con el alma cada vez más destruida y sin entender por qué les pasaba todo esto. Pero a veces se tiene que sufrir mucho para forjar el carácter del ser humano, por duro que se escuche. Es el año 1994 al 1995. Ocurrieron muchos sucesos importantes y ya Azul tenía 1 año viviendo bajo el departamento de niños abusados. Tenía una familia sustituta que la cuidaba, su propio cuarto con televisión y todo. Cursaba una escuela genial y se desempeñaba muy bien, pero aún así ella seguía extrañando mucho a sus hermanos, su abuela,
tíos, tías, hasta su madre. Su familia no era perfecta, pero aún así ella los amaba. La familia de Azul no estaba tan lejos de donde ella se encontraba y ella comenzó a planear minuciosamente cómo escaparía para regresar al lado de su familia real, porque aunque tenía una vida perfecta, ella solo quería estar con su mamá y sus hermanos. Le preocupaba mucho si sus hermanos sufrían, si comían bien y si les tenían paciencia, porque eran muy, pero muy inquietos. Al mismo tiempo, el escape de la historia en la Florida. El famoso escape del padre de Azul en la cárcel West Palm Beach, Florida, en el año 1995, y al mismo tiempo que Azul planeaba su escape de ese hogar de niños maltratados, el padre de Azul tenía un plan mucho más elaborado e ingenioso. Fueron meses de planificación, como si ambos estuviesen de alguna manera sincronizados. Cuando Azul va a ejecutar el plan, sucede algo inesperado. La familia había sacado boletos para un crucero a las Islas Vírgenes y ella nunca había estado jamás en un barco. Así que decidió entre escapar primero o el viaje en crucero. Claro que la respuesta es obvia. Se fue en el crucero primero y luego ejecutaría el plan escape. Azul no sabía que su padre se estaba escapando al mismo tiempo, el mismo año, el mismo mes, el mismo día de una cárcel de alta seguridad en West Palm Beach, Florida. Ella nunca se enteró de tal escape en ese momento y mucho menos lo reconocería en televisión, porque ella no lo conocía. Ella solo tenía un vago recuerdo de una antigua fotografía que apreció por unos minutos y no volvió a ver jamás. Y su nombre y apellidos eran distintos al de su certificado de nacimiento, pues según el documento, el apellido era Jorge y este era Martínez. Fueron meses de planificación y hubo que sobornar a algunos guardias del penal para poder escapar. Pero finalmente, este hombre, el padre de Azul, logró escapar. Las Islas Vírgenes. Azul viajó por los océanos del Caribe. Estaba tan fascinada con todo lo que veía a su paso, pero a la vez le invadía un gran terror que era el miedo que aquel enorme barco se hundiera como el Titanic. Antes que nada, Azul le aterraba el mar, pues ni siquiera sabía nadar. Ella nunca logró superarlo. Esta era una de las fobias que había desarrollado sin razón alguna. No entendía por qué. No tenía ni rastro de recuerdos pasados donde ella era un ave y no cualquier ave. Estuvieron 7 días en el crucero y visitaron algunas islas tales como San Tomás, San Croix, San Martín, Aruba y hasta Venezuela. Azul nunca había salido de Puerto Rico ni conocido culturas distintas. En este viaje de lujo en el mar aprendió mucho. Conoció la vida en Caracas, Venezuela, y lloró tanto cuando conoció el sufrimiento y la pobreza en las familias que vio en las calles, a los niños que robaban para venderles a los turistas, pero niños como de 5 o 6 años de edad. Fue muy impactante, pues en Puerto Rico estas cosas no se ven. Y al ver esto en vivo y a todo color, fue duro. Azul regresó al barco lo más pronto que pudo y guardó en su cartera 50 bolívares de Venezuela, que eran de un cambio del dólar americano. Escribió encima del billete, con la tinta del corazón herido, la fecha de ese día para que nunca pudiera olvidarlo. Apreciando día a día cómo era su vida
y que era perfecta y bendecida por no haber corrido con la misma suerte de aquellas personas desafortunadas que conoció en Caracas. Se sentía muy agradecida con Dios. Recién llegaba de su viaje en crucero, que nunca olvidaría, pues había experimentado algo totalmente nuevo. Había conocido otras culturas y al mismo tiempo vivido en carne propia experiencias duras, pues cuando se encuentra de frente con la verdadera pobreza y el sufrimiento de formas distintas, se da cuenta que nada es lo que parece. De vuelta a la realidad, Azul retoma su plan de escape y espera pacientemente a quedarse sola en la casa donde vivía con los padres sustitutos, y llegado el momento escapa. Salió muy nerviosa de la casa y la adrenalina a millón, sin saber si todo saldría como lo había planeado. Debió ser la emoción más fuerte que había experimentado a esa corta edad. En fin, ya llegado al muelle, el plan era tomar la lancha del muelle de Cataño para llegar al muelle de San Juan. Compra los boletos y nadie nota que es una menor de edad. Ella, muy confiada, lo aborda y solo pensaba que si esto funcionaba, ¿qué haría luego? Pues nadie sabía dónde andaba ella. Ella echa un vistazo alrededor de la lancha y se asoma por la borda de la lancha para apreciar el horizonte. Le aterra imaginar que pudiese caer al agua, pues ella le teme mucho al mar. Y la idea de ahogarse era una de sus peores fobias, por lo que nunca aprendió a nadar. Cuando, de pronto, una ola inesperada golpea la lancha y pierde el equilibrio cayendo al agua sin que nadie lo notase. Y comienza a patalear intentando subir, pero como no sabe, sigue tragando agua y aún nadie nota el incidente. Pierde toda la fuerza descendiendo a las profundidades y alejándose cada vez más de la vida, porque su alma debe abandonar un cuerpo que aún no le toca su deceso. Porque el propósito por el que había encarnado a este plano no se cumplían aún. Sucedió algo inesperado. Azul comenzó a hundirse y trataba de subir, pero no podía. Tampoco podía gritar, pues su boca ya estaba llena de agua. Se hundía más y más. Ya perdió toda su fuerza y su voluntad, dejándose ir hasta dejar totalmente de luchar. Hasta que quedó totalmente quieta en las profundidades y la corriente la arrastró llevándosela hasta cruzar el Triángulo de las Bermudas. Y una luz azul índigo atravesó su cuerpo, dando traspaso a un portal dimensional, cuando de pronto comienza a respirar y estando aún en la profundidad del océano, abre sus ojos y nota que está rodeada de agua. Su pelo cambió de color azul índigo, su cuerpo era ligero y veloz, no tenía peso, hasta que se unieron ambas piernas convirtiéndose en una enorme cola de pescado, como hermosas escamas brillantes como joyas, color verde esmeralda y azul turquesa, haciéndole juego con su hermosa cabellera azul y convirtiéndose totalmente en una hermosa sirena. Azul no estaba muerta, no. Ella cambió como una mariposa en su metamorfosis. Ella ahora era una hermosa y joven sirena neófita. Azul aún no sabía que era una descendiente ancestral oceánica de la ciudad mítica de Atlántida. Desde vidas pasadas, la Atlántida era una ciudad legendaria descrita por el filósofo griego Platón. La Atlántida era una civilización increíblemente rica y avanzada, pues fue tragada por los mares y se perdió para siempre. Se encontraba muy cerca de Puerto Rico, dentro del Triángulo de las Bermudas. El portal solo la transformó en una de sus esencias, porque no podía morir aún, pues todavía tenía un propósito importante que cumplir, que ella misma desconocía en ese instante. Y esto continuará.